Ya no hay casi ninguna duda de que el origen del té se encuentra en lo que actualmente es la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, que es colindante y comparte un ecosistema muy extenso con países como Vietnam, Laos y Birmania. No solo se pueden encontrar en ese lugar ejemplares de árboles como este, de 600 años de edad, que son los representantes más antiguos de la Camellia sinensis asámica que se pueden encontrar en el planeta, sino que también hay una amplia evidencia etnográfica que indica que los pueblos que habitan ancestralmente ese territorio hace aproximadamente 2000 años indican descender del espíritu del té. Los Hulang, por ejemplo, que son un pueblo animista que vive repartido en el sur de la provincia de Yunnan, indica que su príncipe, fundador Pa Ai Lang, les dejó de herencia el té luego de que esta planta les permitiera sobrevivir a una epidemia que azotó a su pueblo. Hasta el día de hoy, los Hulang preparan las hojas de té, como se puede apreciar en ese caldero, mezclándolo en primer lugar con una brasa hirviendo de carbón que les permite purificar el contenido del té. Una vez que lo han purificado, lo ponen a hervir en un caldero de acero, como ese que se ve abajo al lado de la fogata, y el resultado es un té muy amargo, pero también de un gusto muy profundo y muy parecido a lo que actualmente se puede encontrar como puer crudo o chen puer. Aun cuando Yunnan es el lugar donde posiblemente se ubica el origen del té, es Sichuan, una provincia que está un poco al norte, donde aparecieron los primeros cultivos comerciales tal como los conocemos hoy día. Grandes extensiones de terreno dedicadas exclusivamente al cultivo de té. La mayor disponibilidad de té, tanto para los extranjeros como para los propios chinos, hizo que durante la dinastía Tang el consumo de esta bebida se expandiera casi por todos los rincones. El ambiente cultural durante la dinastía Tang favorecía mucho la pintura, la poesía y la caligrafía. Y esto es muy importante en la historia del personaje que vamos a revisar a continuación, después de contarles que el poema que está arriba de esta imagen es el famoso poema de la dinastía Tang escrito por Lu Tong, que se llama 7 tazas de té, y podrán encontrarlo al final de este video traducido al español para que lo disfruten y lo compartan. Lu Yu, que es considerado el santo padre del té, quien forjó las bases de la industria del desarrollo del té en China, nació en la provincia de Hubei durante la dinastía Tang, donde el ambiente artístico, filosófico y estético influyó su crecimiento a partir de los 3 años, cuando quedó huérfano y se va a vivir a un monasterio budista en la zona del lago del oeste, en lo que actualmente es la provincia de Zhejiang. Ahí en el templo Lingling, él, cerca del lago del oeste, que es el lugar más cercano y emblemático de las plantaciones del té Longjing o Lungqing, es entrenado por un monje en la preparación del té y también en los principios del budismo. La afinidad de Lu Yu con el té era mucho mayor que la que tenía con la doctrina budista, y durante mucho tiempo, 9 años, se encargó de prepararle el té a sus compañeros del templo, a quienes eran los monjes que lo habían adoptado, pero al mismo tiempo que preparaba y se relacionaba con el té del templo, él trataba de estudiar confucianismo y caligrafía. Eso le trajo algunos problemas y a la edad de 12 años abandonó el templo donde había sido adoptado y se convirtió en miembro de una compañía de teatro itinerante
que lo hizo viajar por toda China e imbuirse aún más del espíritu de la dinastía Tang. Siendo miembro de esta compañía de teatro, conoce a algunos oficiales imperiales de las provincias donde actuaba y empieza a depurar su capacidad de escribir en los ideogramas chinos que finalmente plasmaría en su obra cumbre, que era el Chaching. Cuando tenía 20 años, en el año 753 de nuestra era, y durante un periodo de 2 años, recorrió la provincia de Sichuan, que se suponía que era el centro y origen del té. No está muy claro si era su propio interés por averiguar respecto del té lo que lo hizo hacer ese viaje, o si fue un encargo de comerciantes y productores de té que querían estandarizar el procedimiento de elaboración de té para hacer una industria mucho más eficiente. Pero la cosa es que él viajó durante todo ese periodo en un búfalo, andaba con un búfalo que había regalado uno de sus mentores, y en el búfalo llevaba como carga una serie de frascos donde iba tomando muestras de plantas y muestras de cursos de agua para entender bien cómo cada una de las variables que él podía observar en la producción de té iban incidiendo en el resultado final. Pasaron 25 años desde que terminó su viaje de 2 por la provincia de Sichuan para que Lu Yu diera a luz el Chaching. Cualquiera diría que por esa cantidad de tiempo que estuvo dedicado al libro habría escrito una obra monumental, pero el Chaching en realidad es una obra de arte de la caligrafía condensada china en el estilo tradicional de los ideogramas. En 55 páginas y 10 capítulos, Lu Yu plasma los elementos fundamentales del desarrollo de la industria del té desde ese momento en adelante. En el primer capítulo, por ejemplo, que se llama La fuente del té, Lu Yu analiza el antiguo árbol gigante de té de la zona de Sichuan, las características de los árboles de té, cómo se forma en el lenguaje y en la representación ideográfica el carácter cha, que es el con el que actualmente se conoce el té, y otros 5 caracteres que también designaban a la planta con nombres como Kia, Ming, Chuan o Che. En el capítulo 2 indica cuáles son las herramientas necesarias para el cultivo del té, para tener una buena plantación de té. En el capítulo 3 indica todo lo necesario para procesarlo, dónde debe ser plantado, con qué agua debe ser regada, si debe estar en suelo rocoso o no, o en lomas de montañas o de cerros. En el capítulo 4 dedica con dibujos una sección para indicarle al resto de la gente cuáles son los utensilios que deberían utilizarse para la preparación del té. En esa época, recordemos, era verde, se comprimía en discos, se rallaba y se batía. En el capítulo 5 dice cómo hay que preparar el té, da indicaciones precisas respecto de cuáles son las temperaturas adecuadas del agua, los tiempos de infusión y el tratamiento de las hojas. También destaca, por ejemplo, ahí la necesidad de abandonar cualquier otro ingrediente que no fuera solamente las hojas de té, y eso abre el camino a una apreciación de esta bebida que es distinta de la fase anterior, donde considerada como un alimento, se mezclaba con canela, jengibre y con otras cosas que le daban sabor. El capítulo 6 habla del consumo de té, del momento y de la forma de compartirlo. El capítulo 7 hace un exhaustivo análisis de todos los registros históricos de lo que él considera que son las fuentes bibliográficas hasta ese momento de la historia del té. El capítulo 8 indica cuáles son las áreas de producción de té de la provincia de Sichuan y de otras provincias que visitó en los 25 años que tardó en hacer su libro, porque no solamente anduvo en Sichuan, después también recorrió Zhejiang y Jiangxi por distintas razones, entre las cuales había algunas de orden político, había desórdenes y rebeliones en esa época también. Y en el capítulo 9 hace un
una excepción de cuáles son los métodos adaptados que se pueden considerar cuando las condiciones de cultivo de té no son las óptimas. Finalmente, el capítulo 10, que no deja ninguna puntada sin hilo, deja instrucciones específicas de cómo debe reproducirse la información contenida en este libro para su difusión por parte de los comerciantes, los productores y los consumidores de té. Entonces dice, por ejemplo, que tienen que ser en ciertos rollos de papel con cierta extensión, etc. De todos estos capítulos, posiblemente el más interesante es el de utensilios para la preparación, porque en este facsímil de los instrumentos que él considera que son necesarios para preparar y elaborar el té y que están contenidos en todos estos elementos que ustedes pueden ver, desde moldes para hacer los discos hasta instrumentos para moler el té. Hay uno que llama la atención, que es ese que está en el extremo superior derecho, que es un molino de piedra para pulverizar los ladrillos de té de esa época, o los discos de té de esa época, que es exactamente igual al molinillo de piedra que se utiliza para la fabricación del té matcha en Japón. Lu Yu lo publicó en el año 780 y 25 años después, un monje de la secta Chan del budismo, que después se convertiría en lo que conocemos actualmente como el budismo zen japonés, lleva las primeras semillas de té desde China a Japón, y a juzgar por los elementos que se utilizan en la ceremonia japonesa del té, entre los cuales están este molinillo de piedra, es altamente probable que algún ejemplar del Chaching o alguna reproducción del Chaching haya llegado a Japón y haya sentado las bases del desarrollo de la industria del té en ese país. Hasta el día de hoy se pueden encontrar países donde se produce el té de la forma como está descrita en el Chaching y que constituía la forma fundamental de producción de té verde durante la dinastía Tang y que le dio la fama y expansión a esta bebida a través de todo el imperio. Esta fotografía muestra una serie de dokcha, que es un té coreano que se produce ancestralmente en ese país de la misma forma como producían el té en la dinastía Tang. Cada uno de esos pequeños discos debe ser tostado al fuego para cambiar su naturaleza y después de eso rallados y pulverizados para ser hervidos en agua y servidos con posterioridad, de la misma manera que se hacía hace aproximadamente 1300 años atrás. La exploración por 2 años del campo de Sichuan por parte de Lu Yu recolectando muestras de té y de agua nos remite a un concepto que es muy importante en el mundo del té: los cultivares. De cierta forma, como en el mundo del vino hay varietales, en el mundo del té hay también 2 varietales que son la Camellia sinensis y la Camellia sinensis asámica, como vimos en la primera sesión. Estas 2 varietales de la Camellia sinensis son de ocurrencia natural. Sin embargo, cuando son intervenidas por el hombre y dependen de las decisiones culturales o de preferencia de quienes las cultivan, entendemos que eso se llama un cultivar, que es una adaptación cultivada por las personas para permitirles tener ciertas plantas de ciertas características y no de otras. En este muestrario hay 5 cultivares distintos de Camellia sinensis para que ustedes aprecien cuán distintos pueden ser plantas de té que se usan para producir variantes conocidas. Vamos a empezar por la izquierda. Esa planta se llama Dabai, es del pueblo de Zhengye en la provincia de Fujian, significa gran blanco y se utiliza fundamentalmente para hacer té blanco, ginseng y paimutan. Pero también hay un Dabai de la provincia de Fujian también, que viene de Fuding, así que los cultivares a veces tienen el mismo nombre y es importante establecer cuál es la localidad desde donde vienen para saber si se trata de un cultivar original o no. El segundo caso es un Suixian o narciso, en términos literales, que se utiliza fundamentalmente para hacer té oolong de alta oxidación
en la provincia de Fujian, específicamente en Huillichan. Pero también hay un Suichan y una familia de cultivares de Suichan que se ubica en Guangdong. En el tercer lugar tenemos a un Yukang que se utiliza para hacer un té verde en la provincia de Zhejiang. En el cuarto lugar, algo con lo cual algunos de ustedes pueden estar más familiarizados, el cultivar Longjing número 43, que significa fuente del dragón y que se cultiva en el lago donde Lu Yu había llegado adoptado por al templo budista al que donde había sido adoptado. Con este cultivar, con el Longjing 43, se hace el té verde chino Longjing o Lungqing. Finalmente, en el extremo derecho tenemos un cultivar de Bai Ye, que significa hoja blanca, que también se cultiva y es originaria de Zhejiang y que permite producir un té verde que se llama Anji Bai Cha, que a pesar de que Bai Cha significa té blanco de Anji, en realidad técnicamente es un té verde. Veamos el caso más detenidamente del cultivar Longjing número 43 para introducir parte de lo que Lu Yu hizo en esa exploración de 2 años en el territorio de Sichuan, que es el terroir. El Longjing número 43 se desarrolló en la provincia de Zhejiang. En esa provincia y específicamente en el lago Chihu es donde se ubican las plantas originales del Longjing número 43. Y cuando son producidas en ese lugar, se entiende en el mundo de té de especialidad que se trata de un té de origen auténtico. No significa que los otros tés sean falsos, sino que, por ejemplo, este cultivar se ha expandido a varias provincias vecinas de Zhejiang como Jiangsu, Anhui, Henan y Jiangxi, donde se produce té de estilo Longjing, pero que no es un auténtico Longjing porque no pertenece al terroir donde originalmente fue desarrollado. Veamos algunos ejemplos de cultivares famosos y su origen para que se vayan familiarizando con el término. Entonces, recapitulando un poco, en este momento tenemos 2 variedades de plantas de camelia. Una se llama Camellia sinensis assamica y otra se llama Camellia sinensis sinensis. Y todos los cultivares que vamos a ver acá, excepto uno, son de Camellia sinensis sinensis. El cultivar Su Ye fue aislado en el año 1815 y se utilizaba para hacer uno de los más famosos tés verdes de la provincia de Anhui, hasta que eso cambió por razones que vamos a explicar en la sesión del té negro, y se convirtió en el cultivar con el cual se produce el té Kimun o Kimen Hong Cha. El Longjing número 43, del cual hablábamos que se había expandido a algunas otras provincias y que ha dado origen a versiones del Longjing que no son originales propiamente tal del lugar de donde venía cuando fue concebido, fue recién lanzado al mercado en el año 1987 y casi todo el Longjing que circula en el mercado internacional está basado en la reproducción o en el cultivo de este cultivar, que es relativamente nuevo. Más antiguos son los cultivares de Fujian, donde por ejemplo tenemos el Fudin Dabai, que es de 1857, con el cual se hace el Pai Mutan y el Ginseng de Fudin, que es distinto del Pai Mutan y el Ginseng de Zhengye, como vimos en una foto anteriormente. En la misma provincia, en Fujian, encontramos el origen hacia el año 1800 del cultivar Tiquanjin, que es con el cual se hace el té del mismo nombre. Y finalmente, el único asámico de todos estos ejemplos, el cultivar Yungang, que se usa para hacer té rojo de Yunnan o Tianhong, que fue también, como el Longjing número 43, lanzado al mercado y difundido entre los agricultores en el año 1987. Recordemos entonces que uno puede hacer con unas hojas de té fresca cualquier tipo de té. Si uno tuviera una planta en la casa, podría convertirla en té negro, en té oolong, en té blanco, amarillo, oscuro, si es que siguiera los pasos críticos que necesita cada té para convertirse en lo que es. Pero si lleváramos una hoja de Kimun, por ejemplo, desde la provincia de Anhui, que está en el centro norte de
China a la provincia de Yunnan, seguramente el resultado no sería el mismo porque las condiciones climáticas son diferentes en cada uno de esos lugares. O sea, seguramente sería parecido, sería como un Yunnan tipo Kimun, por decirlo de alguna manera, pero no sería exactamente lo mismo porque en el mundo del té, como en el mundo del vino de especialidad o de algunos otros productos como el cacao y el café, es muy importante el terroir. Y el terroir es la conjugación de las 5 variables que se aprecian acá. El suelo es muy significativo para el té porque si es de origen rocoso, por ejemplo, es de mucha mejor calidad que si es de tipo arcilloso. Es muy difícil hacer crecer plantas de té en suelo arcilloso y por el contrario, cuando se trata de arenisca, el té crece a su entero gusto. El clima también es una variante sumamente importante, especialmente en el té, que es una planta perenne, esto es que está todo el año verde. No es lo mismo si está en la zona tropical que si está en la zona subtropical. El clima, la humedad, la luminosidad, la pluviosidad, el drenaje del suelo, todo eso influye en el resultado final y eso es lo que da cuenta de la relación entre los cultivares y sus lugares de origen a donde efectivamente se manifiestan de la mejor manera posible. La altitud también es muy significativa porque mientras más alto es cultivado el té y logra adaptarse, el resultado es mejor. Los mejores tés de la India, por ejemplo, Darjeeling, vienen de plantaciones que están entre los 1200 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Un cuarto elemento del terroir, además del suelo, el clima, la altura, es la latitud. Esto es cuán al norte o al sur está ubicada la plantación de té. Mientras más alejada del trópico, es más probable que sea afectada por el invierno. Y si es afectada por el invierno, las plantas entran en dormancia durante esa época y el efecto de esa dormancia hace que las plantas acumulen una cantidad de nutrientes mucho más grande de la que podrían acumular si estuvieran en el trópico, donde las condiciones ideales de temperatura, humedad y luz hacen que las plantas estén rindiendo todo el año. Eso las desgasta rápidamente y no permite tener tan buenas cosechas como en el caso de los tés que están más hacia la latitud norte. Finalmente, el último elemento del terroir, que es tan importante como estos 4 que hemos situado, que hemos mencionado que son más técnicos, es lo que hacen los seres humanos con el té. Cómo lo procesan, cómo lo cultivan, cómo lo tratan, cómo lo cuidan y cómo lo almacenan, lo distribuyen y lo comercializan. Revisemos en detalle la forma en cómo se produce el té verde. En primer lugar, hay un marchitamiento, que puede ser intencionado o no, de las hojas antes de pasarlas al principal proceso de tratamiento en el caso del té verde, que se llama fijación o la detención de la oxidación. Solo se puede tener un té verde cuando se detiene la acción de las enzimas que están en las hojas y que generan el proceso oxidativo. Cuando este proceso se permite que se lleve adelante, lo que se obtiene en última consecuencia es un té negro. Pero en el caso del té verde, lo importante es promover la detención de la oxidación, evitar la oxidación a toda costa. Después de esa detención de la oxidación, las hojas del té son enrolladas y formadas para darle su forma y aspecto final y finalmente un proceso de secado que permite su almacenamiento, transporte y estabilidad. La fijación se puede desarrollar a través de 2 procesos. Uno, el menos común, es por deshidratación. Si uno pone las hojas al sol durante tiempo suficiente para que pierdan una cantidad de agua muy significativa, se detiene la actividad enzimática y el té queda fijado. Esa es la forma en que se produce, por ejemplo, el Dian Chai King, que es el té verde que se produce como puer crudo en Yunnan.
El otro método que se utiliza, y que es el que se utiliza comercialmente fundamentalmente, es a través de la aplicación de calor. Y el calor se puede hacer en hornos, por ejemplo, que es como se detiene la oxidación del gunpowder y el chunmi, a través del carbón, que es como se detiene la oxidación del luang wapian, que es un té muy fino de la provincia de Anhui, en China, por sartén o wok, que es como se produce el lung chin y el bilo chun, o por la exposición de las hojas al vapor. Estas 4 formas o técnicas de aplicar calor al té generan diferencias que son significativas en el resultado final. Y las dos últimas, la técnica de sartén y la técnica de vapor, son las que definen el carácter de los tés de China y de Japón respectivamente. Entonces, el tipo de calor con el cual se detiene el proceso de oxidación en las hojas de té afecta la velocidad de secado y el color final de la hoja. Por ejemplo, los tés japoneses, que son tratados al vapor, alcanzan la temperatura de detención de la oxidación mucho más rápido de lo que los tienen los tés que son secados al wok o al sartén, como veíamos en la diapositiva anterior. Cuando llegan rápidamente a la temperatura de 65,5 grados Celsius, que es la que detiene la actividad enzimática, el vapor permite que la hoja del té se conserve con un color mucho más similar al que tenía en la planta y además mantiene los sabores especialmente muy cercanos al estado vegetal de la hoja de té en el momento de la cosecha. Y esa es la razón por la cual los tés japoneses son herbales y con sabor marino, con una nota salada y umami muy notoria y claramente una impronta del hecho de que Japón es una isla volcánica rodeada de mar que está influida por mar por todos lados y eso se refleja en su té. En cambio, el lung ching, que es secado en wok y que la temperatura de detención de la oxidación se alcanza en un momento posterior al que si le aplicaran vapor, permite que el color de la hoja se transforme y se convierta en algo más amarillo de lo que era originalmente y además desarrolle otro perfil de sabor y aroma que generalmente es más dulce y mucho más aromático que el de los tés japoneses, precisamente porque al haber sido elaborado de manera lenta produjo procesos químicos entre los cuales están la oxidación no enzimática, que es la que produce la aplicación del calor por tiempo prolongado. Por esa razón el lung ching, al contrario del sencha japonés, es un té que sabe a nueces, que es de notas dulces y generalmente deja la sensación en la boca de un tostado caramelado que es muy distinto del sabor marino que queda cuando uno prueba un té japonés. Entonces, hemos pasado por la revisión de los procesos de detención de la oxidación y ahora nos queda contestar, antes de pasar a la evaluación de las muestras, cuáles son las particularidades del té matcha, que también es un té verde. El matcha auténtico o más tradicional pasa por un proceso de sombreado que es artificial y que dura aproximadamente 20 días antes del momento de la cosecha. Esta aplicación de sombra sobre las plantas de té hace que cambien su metabolismo y sucedan dos cosas que van a incidir de una manera muy importante en el resultado final del sabor. La primera cosa que sucede es que al estar expuestas a menos luz, las plantas desarrollan una mayor concentración de clorofila y por lo tanto el verde de sus hojas es mucho más intenso que si hubieran estado solamente expuestas al sol. Y en segundo lugar, la sombra genera otro cambio que es muy importante en el resultado final del té matcha, que es que
en vez de concentrar demasiados antioxidantes en la hoja, que es lo que sucede cuando las plantas están constantemente expuestas a la luz, transforma esos antioxidantes en una mayor proporción de aminoácidos, que son los precursores de las proteínas, y especialmente un aminoácido que es muy famoso, que es la L-teanina, que además de tener un efecto calmante y de inducción de ondas alfa en el cerebro, cambia el perfil de sabor y convierte el té de amargo en dulce. Luego de que ha sido sombreada, las hojas son desvenadas y partidas en pequeños trozos. El desvenamiento significa que se le saca toda la fibra que pudiera ser dura y solamente queda la pulpa de la hoja. Esta pulpa de la hoja se llama tencha y es el ingrediente fundamental del té matcha, porque estas hojas que han sido desvenadas y que antes fueron pasadas por un proceso de sombra, como acabamos de revisar, son pulverizadas en molinos de piedra, generalmente también es de cerámica, que tienen una productividad que es muy limitada. Cada uno de estos molinos, como el que ustedes ven en la imagen, solamente alcanza a producir 30 o 40 gramos de té por hora. Y eso es lo que hace que el té matcha sea tan caro y escaso. Es difícil de producir, es intensivo en tecnología y además requiere de mucho cuidado. ¿Por qué un molino produce 30 gramos y no produce 1 kilo de té por hora, por ejemplo? Porque si la velocidad del molino aumenta, lo que hace es quemar las hojas. Entonces los molinos trabajan a una velocidad que les permita pulverizar la hoja hasta el grado de matcha sin alterar sus propiedades de sabor y aroma por efecto de la fricción. De esta forma, tenemos el único té que actualmente se consume enteramente disuelto en agua, que es el matcha, y con este ejemplo podemos hacer una recapitulación de cuáles son las 3 formas de consumo de té. La primera es la infusión, que es lo que hacemos cuando metemos al agua caliente las bolsitas y las hojas y nos tomamos el resultado de su contacto. La segunda es la suspensión o dilución, esto es el polvo de la producción del té matcha, se disuelve en agua y se ingiere todo su contenido, al contrario de lo que sucede con la infusión, en que solo tomamos el contenido del resultado del contacto de las hojas con el agua. Y finalmente tenemos la decocción, que es lo que se hace cuando se prepara, por ejemplo, el té chai de la India, que se cocina junto con especias en leche para consumirlo posteriormente, o el po cha, que también se prepara en una decocción de leche, mantequilla, sal, que es el té como lo consumen actualmente en el Tíbet, y que es hervido para poder ser consumido finalmente. Revisemos ahora cuáles son los tés que hemos elegido para esta sesión 2 de verde. En primer lugar, los representantes de China. Hemos elegido un té cuya oxidación se detiene a través del horneo, que es el gunpowder orgánico. Un Lungqing, cuya oxidación se detiene por la exposición de las hojas al calor del wok. Y un matcha culinario que, aunque la mayor parte de la gente piensa que el matcha es exclusivamente de Japón, en realidad se produce mucho y en grandes cantidades en China para poder satisfacer la demanda de los japoneses. Nos vamos a concentrar primero en los 2 primeros té y recordaremos que en la sesión 1 usamos un Pinghead Gunpowder, que es el grado más alto de calidad hecho con las hojas más jóvenes. En cambio, este Gunpowder orgánico es de hojas un poco más maduras que las que usamos en la sesión 1, son más grandes, más abiertas y también menos verdes y menos regulares como pudimos apreciarlo en la sesión 1. El Lungqing, en segundo lugar, ustedes pueden ver claramente que se trata de hojas aplanadas que tienen distintos tonos de verde y amarillo, y en las partes donde se ve más amarillo es el registro del quemado en el wok, donde son llevadas al punto de detención de la oxidación. Y finalmente
tenemos un matcha culinario, que es un pulverizado. En general, los matchas, al igual que todos los tipos de té, tienen muchos grados de calidad y hay algunos que son adecuados para ser usados en coctelería, en horneado, en preparaciones de bebidas o en mezclas con leches vegetales o animales. Pero hay otros que son mucho más finos y que son los que se utilizan en la ceremonia japonesa del té, y son más escasos también, son distintos al que hemos incorporado en esta muestra. Por otro lado tenemos los representantes de Japón, que son todos tés que fueron expuestos al vapor de agua para detener su proceso oxidativo, y lo que pueden ver acá, y seguramente les va a sorprender el color del ujicha, es que en distintos momentos del tiempo se producen distintos tipos de té. El sencha fukuyu o patas de araña es un té de primavera y tiene una alta concentración de catequinas y de clorofila, como ustedes pueden apreciar, y que es mucho más sabroso, aromático y dulce de lo que es el bancha. El bancha es más suave, pero al mismo tiempo es menos aromático y es menos sabroso que el sencha, porque es producido en verano cuando las plantas están sometidas a las mejores condiciones de crecimiento y por lo tanto las hojas se desarrollan de una manera mucho más rápida y absorben menos nutrientes del suelo. Este mismo tipo de té, el bancha, también puede ser sometido a un proceso final de tostado intenso para reducir algunas de sus características organolépticas. Por ejemplo, reduce el amargor, reduce la astringencia, el tostado intenso, y aumenta la aparición de otros caracteres que son más dulces, más tostados y más agradables para el consumo. El ujicha tiene, por este proceso intenso de tostado, un contenido relativamente menor de cafeína que los otros tés verdes, y es un té verde a pesar de su color porque no es oxidado, y esa es la clave para definir qué es un té respecto de otro tipo. Entonces, en este caso pueden ver, por ejemplo, que el color no es indicativo del tipo de té. Si alguien les sirviera este té y no les dijera qué es lo que es, ustedes difícilmente podrían decir, con los antecedentes que tenemos en general las personas, que ese es un té verde, porque es de un color mucho más oscuro, más parecido a lo que nosotros conocemos como un té rojo o negro. Pero es un té verde porque, igual que todos los otros que están en esta sesión, no pasó por el proceso oxidativo. Buen día. Vamos a revisar los tés de la sesión de té verde, y posiblemente hoy día sea el momento en el cual utilicemos la mayor cantidad de técnicas de infusión distintas. Vamos a usar un MAC, donde vamos a preparar hojicha. Vamos a usar un vaso, donde vamos a preparar lung chin, al estilo de los abuelos chinos. Vamos a usar una tetera de medio litro para preparar gunpowder, que es el té verde horneado de China. Aquí hay 5 gramos para medio litro, es 1 gramo cada 100 cc en la preparación occidental. Vamos a usar un guan para la preparación de matcha. Vamos a usar una kyusu para preparar sencha. Y también les voy a mostrar, y voy a empezar, antes de realizar los té, una técnica de infusión que es adecuada para coctelería, pero también para probar algunos té japoneses, que es derretir algunos cubos de hielo sobre muestras de, en este caso, un sencha japonés. Entonces lo que se hace es poner una muestra en el plato y permitir que un hielo comience a derretirse sobre él. Vamos a dejar acá y al final lo vamos a revisar cuando ya se haya derretido y se haya infusionado en frío. Como mostramos en uno de los videos, aquí tenemos nuestro colador cotidiano, Salvador, que lo vamos a usar para el matcha. Y en el caso del matcha, que es el té verde pulverizado, vamos a probar una muestra del matcha culinario que está en el set, y también vamos a compararlo con una muestra de matcha ceremonial, que es el que se utiliza en el Chanoyu o ceremonia japonesa del té. Vamos a comenzar entonces con preparación estilo occidental, esto es
1 gramo de té por cada 100 cc de agua y vamos a poner todos estos tés que vamos a preparar 2 minutos antes de filtrarlo. Voy a comenzar con la tetera, que tiene 5 gramos de Pinhead de Gunpowder, de Gunpowder orgánico, que es uno de los tés que venía en la muestra. Este Gunpowder, a diferencia del Pinhead, es un poco más grande y es un poco más claro en color. Es más grande porque las hojas son más viejas, pero su cultivo es orgánico, esto es, usa fertilizantes y pesticidas de origen natural. Como mostramos en un video en Instagram, el agua para la preparación del té verde debe estar a un máximo de 80 grados de temperatura. Podemos volcar el agua sobre las hojas, como habitualmente se prepara el té, suave y lentamente. No hay ninguna necesidad de que el contacto sea violento. Echamos a andar el reloj y por mientras aprovechamos de preparar el Hojicha, que es un té tostado japonés, en este recipiente que es un mug con un filtro de vidrio. Y en este caso voy a mostrar lo que ya había advertido en un video corto que está bajo el hashtag todo sobre el té, la precaución de poner el agua primero. Esta es una buena precaución en la preparación del té verde, y poner las hojas sobre el agua para que el contacto sea lo menos violento posible en términos de temperatura. Eso garantiza que el té no va a quedar amargo ni astringente como suele suceder cuando uno lo prepara de la manera habitual en que se prepara el té negro, que es echando agua hirviendo sobre las hojas. Aquí ustedes pueden ver que el proceso de infusión visualmente presenta una característica que es un indicador de hidratación de las hojas, que a medida que va pasando el tiempo, las hojas van descendiendo desde la superficie hasta el fondo, y cuando están completamente hidratadas se depositan todas ellas en el fondo del recipiente. Ahora bien, los tés verdes, y en general todos los tés que no son negros, pueden ser preparados varias veces. Esto es, la misma porción que está en la tetera o la misma porción que está en este mug puede ser preparado en por lo menos unas 2 o 3 oportunidades. Y en el caso de los tés más finos, son más las veces que se puede utilizar estas hojas y aprovecharlas al máximo. Así que técnicamente el té más caro que existe es el té negro, porque es el único que solamente puede ser preparado una vez. Entonces, hemos terminado el proceso de infusión. Vamos a retirar el filtro con las hojas hidratadas. Permitimos que drene toda el agua. Reservamos las hojas y ya está listo para el servicio. En este otro caso, hacemos lo mismo. Retiramos suavemente las hojas. Permitimos que escurra todo el líquido contenido en ellas y la preparación está lista. En general, el control del tiempo y la temperatura está destinado a evitar algunos efectos desagradables en la preparación del té, como el amargor y la astringencia. Sin embargo, cuando se trata de té finos, como este Lunching de grado 2, que es el segundo grado de calidad, debe haber unos 8 grados más abajo que este, uno también lo puede preparar directamente en un vaso, como lo hacen los abuelos en China. Este estilo se llama Grandpa Style, y ustedes dejan sencillamente las hojas en el recipiente y vuelcan el agua caliente
para que la infusión se produzca directamente en el vaso, y a medida que las hojas se van hidratando, van descendiendo desde la superficie hasta el fondo, y eso permite que una vez que están depositadas en el fondo del recipiente, que lo vamos a ver en un rato más, uno pueda tomar directamente, filtrando con los labios y los dientes las partículas que pudieran eventualmente quedar en la boca. Lo vamos a apartar un momento y vamos a revisar las características de color y forma de los distintos tés que tenemos en esta sesión. Recordemos acá que hay fundamentalmente dos métodos de detención del proceso de oxidación, que es la fase más crítica en la producción del té verde. Para que el té verde sea verde, lo que se necesita es minimizar al máximo posible la oxidación de las hojas, que es un proceso que se inicia casi inmediatamente una vez cosechado. Entonces, tenemos un té gunpowder chino, que es horneado y que tiene un color relativamente amarillo, es un verde amarillento, como ustedes pueden apreciar. Las hojas están enrolladas, pero no son tan compactas como en el caso del Pinhead Gunpowder, porque este té orgánico, a pesar de ser de cultivo biológico, no es de mejor calidad que el que teníamos en la primera sesión, y por eso sus hojas son más grandes, porque son hojas más viejas. Las hojas más jóvenes generalmente son más pequeñas y esas son las de mejor calidad. Tenemos un té tostado al wok, que es un lung ting, el más famoso té verde chino, que como ustedes pueden apreciar es aún más amarillo que el color del gunpowder, y además su hoja es plana, como se puede apreciar, y tiene claros signos de haber pasado por una fuente de calor directo que es el wok. Después tenemos los tés japoneses, cuya particularidad más significativa es que han sido secados, el proceso de oxidación ha sido detenido por la aplicación de vapor y no de calor directo, como en el caso del horneado o del wok. Como el vapor está a muy alta temperatura, por lo menos unos 100 grados Celsius, la detención de la oxidación de los tés japoneses se produce mucho más rápidamente de lo que se produce en los tés chinos, y eso hace que los tés japoneses mantengan el color vivaz de las hojas y el perfil de sabor herbal y marino que tienen los tés japoneses. Al comparar un sencha con un bancha, ustedes pueden ver claramente que el bancha es un poco más claro en color que el sencha, y también sus hojas son más gruesas porque son hojas más viejas. Los senchas generalmente son de primavera y los banchas son generalmente de verano. Una técnica desarrollada por los japoneses para la conservación y aprovechamiento de todos los tés que preparan es el tostado final. Y el ujicha es un tipo de té bancha que, junto con los tallitos, como se puede apreciar ahí, porque aquí no solo hay hojas, sino que también hay tallos, es tostado intensamente para cambiar su perfil organoléptico. Este té, al contrario de los otros japoneses, ya no es tan marino ni salado, sino que es dulce, tostado y con notas a nueces, ya almendras que han pasado por un sartén. Como se puede apreciar, en el Grand Prix Style, todavía el proceso de infusión está en curso. La mayor parte de las hojas se depositaron en el fondo del recipiente, pero quedan algunas en la superficie. A medida que vayan bajando, el té se puede ir consumiendo y después se va renovando la carga de agua para aprovechar al máximo la extracción de sus sabores y aromas. Lo vamos a mantener ahí para no llenarnos la boca todavía de hojas mientras disfrutamos este ujicha que preparamos hace un rato atrás. Muy bien. En la cultura japonesa hay instrumentos específicos de preparación de té, como estas teteras de mango lateral, que se llaman Yokoi Kyusu. Son muy cómodas porque, al contrario que las
teteras occidentales donde uno tiene que torsionar hasta el hombro para poder vaciar su contenido, como se parece acá, en este caso basta con un sencillo movimiento de la muñeca para permitir que la tetera drene completamente. Y puesto que los tés japoneses no se destacan especialmente por el aroma, no hay ninguna necesidad de que los recipientes estén llenos de agua hasta arriba cuando se prepara el té en estas teteras. Generalmente lo que hace una persona que hace el senchado, que es la forma de preparación cotidiana de té en Japón, es tomar un recipiente donde va a servir el té, o dos recipientes, como en este caso, que son dos vasitos. Los japoneses tienen esta costumbre de tener un vaso grande y un vaso pequeño en pares para compartir. Y al revés de lo que hacemos habitualmente, que es llenar la tetera con agua, se llenan los recipientes con el agua y después esa agua se vuelca en la tetera, asegurando de esta manera que cuando sirvamos este té, en cosa de segundos o minutos, eso depende de la concentración, podamos vaciar completamente la tetera y no queden hojas en contacto con el agua. Esta es una precaución muy importante en el caso de los tés verdes. No hay que dejar, y en general también de los otros tés, no hay que dejar las hojas en contacto con el agua a menos que uno esté seguro absolutamente de que el té va a comportarse de manera adecuada en esa preparación. Uno de los tés que se puede comportar de manera adecuada, esto es, que no se vuelva astringente ni amargo al ser preparado en largos periodos de infusión, es el gunpowder, por ejemplo. Este gunpowder, a diferencia de los tés japoneses, es un té que resiste mejor el maltrato de sobreinfusión o extracción con demasiada temperatura. Y eso permite que uno pueda olvidarse de ese té sin necesidad de preocuparse de filtrarlo a los 2 o 3 minutos. Y el té, a pesar de haber estado más tiempo del recomendado o a temperatura más alta, puede quedar bien preparado y adecuado para servicio. En el caso de esta preparación en Kyushu, yo no he tomado el tiempo porque tenía acá una gran cantidad de hojas, aproximadamente 5 gramos, que es harto más de lo necesario para preparar un recipiente de este volumen. Y puesto que no han pasado más de 2 o 3 minutos, ya está en condiciones de ser servido y ustedes pueden ver cómo el color del té es de un vívido verde, que es la característica del licor de los tés japoneses. Cuando hagamos la evaluación profesional, vamos a poder comparar uno a uno cómo quedan las infusiones tras 6 minutos en agua hirviendo de los tés que son horneados, tostados o detenidos en su oxidación con vapor, como en el caso de los japoneses. No olviden vaciar completamente el contenido para que las hojas queden listas para una segunda, tercera y cuarta preparación. Bueno, ya han pasado como 10 minutos de la infusión, todas las hojas han precipitado al fondo y esto está en condiciones de ser bebido directamente desde el vaso, y a medida que se va consumiendo se va cargando con agua hasta que las hojas quedan exhaustas. Esto es lo que se llama Grandpa Style en China. Cuando el té fino, el amargor y la astringencia se ven disminuidos, de manera que no hay problema en esta práctica si ustedes tienen certeza de que el té que tienen es de buena calidad. Veamos ahora cómo se prepara el té matcha, que es un té pulverizado. Ya explicamos en una de las secciones de esta sesión cómo se prepara, cómo se fabrica el matcha. Y en general, como es tan fino y se mide en micrones, como ustedes pueden ver ahí, suele apelotonarse. Entonces, una buena medida para asegurar una adecuada preparación del té es contar con un colador como los que hay en cualquier casa, vaciar el contenido, en este caso son 2 gramos, y cernirlo de la misma manera en como uno lo hace con la harina cuando prepara algún horneado. De esta forma disolvemos todas las pelotitas que se forman en el matcha
y dejamos el polvo listo para ser diluido en agua. La dilución puede ser hecha, por ejemplo, en un recipiente cerrado, batiéndolo, agitándolo. También puede ser hecha con esos batidores de coctelería eléctricos, con los cuales se puede hacer leche espumante. Y la forma tradicional utiliza un chacén, que es un batidor de bambú, que tiene entre 60 y 120 varillas. En este caso tenemos uno de 75 varillas. Se pone el agua suavemente. Acá se puede apreciar cómo el té está agrumado, a pesar de que tomamos la precaución de cernirlo. Y con el chacén se hacen movimientos simulando una letra W o M, como ustedes quieran, depende de dónde la miren, hacia adelante y hacia atrás, cada vez con más velocidad y formando una película de espuma que, mientras más pareja, homogénea y persistente sea, significa que ha sido bien preparado. Esta es la forma tradicional de preparación del té matcha japonés, y el grado que hemos incluido en estas muestras, que es culinario, puede ser utilizado para beberlo de esta manera, pero también puede ser utilizado para mezclarlo con otros productos como leche, vegetales o de origen animal, para preparar horneados o postres, y por eso es de grado culinario y no ceremonial. Los tés verdes ceremoniales generalmente son de un color un poco más vibrante que el que acabamos de preparar, son verdes más intensos, son hechos con cultivares distintos. En general todos los tés japoneses se hacen con un cultivar que se llama Yabukita. Todos los tés que están acá han sido hechos con los tés japoneses, son de cultivar Yabukita, y en este caso, que es un matcha chino de carácter culinario, está hecho con un cultivar especialmente adaptado al territorio de la provincia de Zhejiang en China, para reproducir el perfil de sabor y aroma que a los japoneses les gusta. También ha pasado suficiente tiempo para que probemos cómo quedó el sencha que fue hidratado en hielo. Al principio de la sesión de preparación pusimos estas hojas en contacto con agua, con cubitos de hielo, para que su lento derretimiento fuera extrayendo los componentes aromáticos y de sabor del sencha. Como ustedes pueden apreciar, es un licor un poco más turbio de lo que vamos a ver cuando preparemos el sencha en forma profesional, y esto es por la cantidad de tiempo que ha estado en contacto con el agua. Esta es una buena forma de entender, por ejemplo, cómo funciona o cómo se relaciona un té japonés con el agua del lugar donde ustedes viven. Todos los lugares tienen aguas diferentes con distintos niveles de dureza, esto es, de residuos calcáreos que se depositan generalmente en los hervidores. Una forma de saber cómo va a resultar una preparación de té verde en coctelería es infusionándolo en hielo. Generalmente el sabor es más intenso de lo que se puede apreciar cuando uno prepara al estilo occidental. Es muy sabroso, es muy distinto de lo que uno está habituado. Destacan incluso ciertas notas a melón. Pareciera que fuera un melón tuna, está muy rico. Antes de pasar a la preparación profesional, quisiera mostrarles un dispositivo japonés especializado de preparación de té, el más fino que hay, que es el Yokuro, que es un Ojin. El Ojin es un recipiente abierto de relativamente baja capacidad, esto de tener unos 80 centímetros cúbicos. Tiene un filtro en la punta, hay distintos diseños y hay distintas formas también.
Y están especialmente hechos de esta manera para poder preparar el yokuro, que es un té que, al igual que el matcha, se elabora sombreando sus hojas para desarrollar mayor dulzor y mayor color. Este té, que se llama yokuro y significa rocío de jade, es un té extremadamente fino y delicado, y por lo tanto su preparación exige la menor cantidad de temperatura posible, y estos dispositivos abiertos garantizan que el calor se disipe rápidamente para no alterar el perfil de sabor y aroma y evitar que quede amargo o astringente. Acá nuevamente he tomado la precaución de volcar las hojas sobre el agua, de manera de que la hidratación sea lo menos violenta posible. Se deja aquí tanto rato como uno desee, dependiendo del gusto, y a medida que se va preparando, uno lo va filtrando para beberlo en una pequeña copa de porcelana como esta. Es importante que sepan que los tés más finos, como el yokuro y algunos yungu chinos, son susceptibles de ser comidos después de ser preparados. Uno los puede preparar 2 o 3 veces estos tés. Son muy dulces y suaves. Y una vez que uno ha extenuado su sabor por repetidas infusiones, lo que puede hacer es retirar estas hojas, disponerlas en un plato y aliñarlas con lo que está a su alcance. Puede ser salsa de soya, jugo de limón, sal, aceite de oliva, y comerlo como si fuera una ensalada. Pruébenlo, es una forma de aprovechar uno de los tés más finos, que es este yokuro japonés. Aquí lo voy a dejar para mi almuerzo. Y vamos a pasar ahora a la evaluación profesional. Vamos a finalizar entonces esta sesión de té verde con la preparación profesional de degustación. Les recuerdo que son 6 minutos de infusión con agua hirviendo, con una relación de 2 gramos por cada 100 cc. De manera que en estos recipientes, que son de 150 cc o ml de capacidad, tenemos 3 gramos de té que vamos a infusionar con agua hirviendo durante 6 minutos. Acá el hojicha, el bancha, el sencha fukuyu o patas de araña, el lunching o fuente del dragón, y el gunpowder o té pólvora, por la forma de sus hojas. Apreciarán que he tenido la precaución de llenar cada recipiente exactamente hasta el borde, tratando de evitar derramar, cuestión que va a suceder cuando ponga la tapa. De esa manera aseguro que la convección dentro de los recipientes durante los 6 minutos que debe estar preparado sea homóloga. Esto es, que no tengan aire que intervenga en el proceso de extracción que se comienza a verificar en el momento en que uno vuelca el agua sobre ella. Vamos a esperar estos 6 minutos, y por mientras les voy a aprovechar de decir algo que es muy relevante respecto de los tés japoneses, que no está mencionado en ninguna otra parte de la sesión, que es que si el Lunching, por ejemplo, viene de la zona de Zhejiang y corresponde a un cultivar específico, que en este caso es el Lunching número 43,
Los té japoneses siempre son un blend. Esto es muy difícil, y de hecho también no solo es difícil, sino muy extraño, encontrar té japoneses que hayan sido elaborados con un solo tipo de planta o con plantas de un solo lugar o de una sola cosecha. La forma en cómo funcionan los mercados en Japón es a través de subastas. Esto es, los productores asisten a un mercado de té específico y lo que hacen ahí es mostrar sus productos para que quienes fabrican el té compren aquellos que les parezcan más adecuados para hacer su receta. Y eso significa habitualmente que los té japoneses son una mezcla de distintos tipos de té producidos por diferentes personas. En el caso del té negro, por ejemplo, es muy importante que los tés no tengan partículas, porque las partículas pequeñas son una indicación de mala calidad. Pero en el caso de los tés japoneses es muy común encontrarse con pequeñas partículas como las que se ven en el borde de este recipiente, porque son parte de la forma en que ellos producen su té. Cada productor tiene una receta específica y cada receta específica de té tiene una mezcla que puede contener hojas enteras, hojas partidas o pequeñas partículas que le dan un sabor o carácter especialmente identificables para cada productor. De esa manera, los té japoneses son más una receta que un producto representante del terroir de donde son elaborados. Muy bien, ya pasaron los 6 minutos de infusión profesional. Vamos a drenar en el mismo orden en que volcamos el agua. Primero el hojicha, después el bancha. Recuerde que bancha significa tercer té, es un té de verano. Como es un té de verano y crece más rápido que el té de primavera, es mucho más suave y tiene un menor contenido de cafeína. Pero no hay que confiarse de que este menor contenido de cafeína sea realmente muy bajo, porque depende mucho de la calidad y de las hojas y del momento y el terroir donde fue producido. Recuerden que la evaluación profesional, una vez que se ha drenado todo el contenido, lo que uno hace es invertir la tapa para poder apreciar la estructura, color y resistencia de las hojas. Una vez infusionadas las hojas, uno puede apreciar mucho mejor cuál fue la técnica de cosecha, por ejemplo, el momento probable en que este té fue cultivado y cosechado. También se aprecia en los distintos tonos de verde. Así que primero vamos a apreciar la gama de colores. Esto es lo primero que llama la atención. El más aromático de todos estos tés es el hojicha. Sus notas tostadas se sienten en el ambiente incluso antes de sacarlo de la taza. El color es muy profundo. Cualquiera diría que es un té negro, pero el dorado rojo que se aprecia acá es producto de el tueste al que es sometido este té. Les recuerdo también que el licor resultante de la evaluación profesional no se bebe, solamente se prueba, se usa una cuchara, se sorbetea. Hay un impacto muy amargo en el gunpowder. También se pueden encontrar algunas hojas que parecieran estar levemente magulladas o oxidadas, que es un defecto de producción. Idealmente todas las hojas deberían estar completamente verdes, como se aprecia esta, pero que ahí hay una que sufrió cierto grado de deterioro y una incipiente leve
oxidación que se puede apreciar en el color de las hojas. El amargo persiste. El lunchín es una mezcla de amargo y dulce, muy intenso. Tiene notas florales y frutales que no se pueden identificar en el gunpowder. El gunpowder es más amaderado, por decirlo de alguna manera, en relación a la frutosidad que tiene el lunchín. El sencha, que es de un color verde bastante más claro. Está muy rico. Destaca primero el sabor entre dulce y salado, como de verduras cocidas. Pareciera que fuera una especie de acelga o espinaca pasadas al vapor. El bancha, que es uno de los tés verdes más amables que existen, en el sentido de que es fácil de digerir y de gusto muy amplio, le gusta a muchas personas. Dulce en primer ataque, un retrogusto amargo, pero cierta frutosidad que no había advertido antes en un té japonés. Marcadamente dulce. En general, cuando uno compara un té, por ejemplo, de primavera, que son los sencha, con un té de verano, que son los bancha, durante el verano hay un crecimiento mucho más rápido de las hojas y eso hace que se acumulen una gran cantidad de catequinas, pero también una gran cantidad de aminoácidos y de carbohidratos. Y esos carbohidratos se sienten en el dulzor y frutosidad que tiene este bancha. Está bastante bueno. Finalmente, el hojicha, un té verde completamente engañador para los prejuicios de los occidentales, que esperamos que los tés verdes sean como el del color del como el color del sencha o el lunchín, un té maravillosamente dulce, con un cierto nivel de astringencia elevado respecto de los otros. Se siente la presencia de moléculas más gruesas, con un licor suave, con mucho cuerpo. Este té, a pesar de haber estado los 6 minutos en agua hirviendo, yo me lo podría tomar ahora. Me gustó lo suficiente como para continuar. Lo voy a diluir un poquitito más. Les voy a mostrar cómo queda en 2 minutos. Esta fue la preparación de 2 minutos y esta es la de 6 minutos con el doble de porción. Y esta es la gama de colores que ofrecen los tés verdes chinos y japoneses, que son representantes de las dos técnicas de chakin más importantes, el wok y la exposición al vapor de las hojas, y posteriormente el tostado en el caso del hojicha. Como les he dicho en la sesión anterior, tocar las hojas también da una pista del momento de cosecha y de la naturaleza del cultivar utilizado en la producción de cada uno de estos tés. Aquí el más fino es este, el sencha, que es el más blandito, el más suave. Voy a probar un poco a ver cómo están estas hojas. No es muy agradable. Eso es mejor hacerlo con un yokuro, como les dije antes. Pero en caso de necesidad y a falta de una buena ensalada, podrían ser comidas también. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido y que nos sigan acompañando en las 3 sesiones restantes de este curso que hemos diseñado para época de cuarentena, todo sobre el té.